días, buenos días. Esta es una botella completa, mire. Va a las 10 p. Hay que mirar esta botella, hay que estar como no está tan agradable. Ahora malamos a media botellita, con cualquiera se pasa. Ahora como si también. Sí, ahora cuando dice media...
Encontramos botella. Señores, firmantes, un silencio. Acá está peleando el señor Barbero del Progreso. Prácticamente acá estamos demorando nosotros, ¿no? Nuestro palo, ayer lo que hemos pasado al puente, ellos van a mover un poquito para que acomodan su palo. Podemos facultar o depende de los que maten, ustedes pueden obtener o depende cómo manifiestan ustedes. Yo paso en ese campo, señor Tapawatay, punta delantero. ¿Cómo podemos facultar en ese campo? Yo les pregunto a ustedes, señor firmantes. ¿Cuál es la causa que lo van a hacer? Señores firmantes de Miraflores, disculpa. Queremos nuestra autorización de que el palo, un poquito queremos moverlo para colocarle ya. Si lo vamos a meter así, de punta se va a ir, después pica lo vamos a desarmar. Entonces, si queremos moverlo chiquito, queríamos la autorización de ustedes para que por encima para pasarlo. Lo vuelven a su sitio. Por encima, lo que A su corre. sitio tienen que devolver, ¿no? Al sitio mismo. Después de devolver, lo vuelven a su sitio. No tu campo ya, acomodan. O sea, pero está, al extremo está. Encimita, prácticamente que casi ya va a quedar encima ya. No lo vamos a poner a otro sitio. Su palo para que hagan cruzar por encima. Como ya está. Para que resbale el palo. Muchísimas gracias. Eso es lo que hace el barbero. Ya está. Muchas gracias, papá. Palo, nos vamos a preguntar ahorita que uno de los comuneros. Cada uno sus sitios, papis. Ya, señores firmantes.
Atentos, papá, todos a la mano de obra. Mi Pachamán, 1 metro ya te pachay con rancho, papá, para que nada acá. Mi Pachamán, mi Pachamán, mi Pachamán, vamos.
Tangamos punta más. Empuja más bien para adelante para que agarran. ¡Ay, empujan para adelante para que agarran! ¡Baja, ya baja! ¿Sabes qué? Aquí tienen que ir a jalar. Barbero, rapeo y un mesero. Ese barba, rapeo, oye, un mesero. ¡Wala, concha! ¡Abajo! ¡Brazo!
Buenos días amigos, hoy día nuevamente nos encontramos llevando para ustedes lo mejor de turismo, costumbres y tradiciones, siempre TCT, acompañándote para ustedes, y me encuentro en estos instantes con una persona muy representativa del centro poblado de Anta, de quien quiero recibir sus palabras para que nos indique qué actividades estamos desarrollando. Adelante, ¿cuál es su nombre? Señor comunicador, la verdad, yo soy el teniente gobernador del centro poblado de Anta, ¿no? En este periodo. Estamos haciendo una fiesta tradicional, lo que es Piano Faina, ¿no? Entonces aquí está toda la comunidad íntegra haciendo esta faina costumbrista. Por lo tanto, aquí estamos haciendo 2 días de fiesta consecutivos. Hoy día es el día final donde que vamos a poner el puente, ¿no? Y aquí están los barrios, 3 barrios trabajando
Y yo soy del barrio centro, ahorita mis compañeros del barrio están en movimiento y ellos son prácticamente que son del barrio principal del centro poblado de Anta, ¿no? Entonces, de esa manera estamos llevando a cabo este trabajo. Excelente, bonito saber. Son 2 días que se va a llevar a cabo esta faena. Hoy día culminamos prácticamente. ¿Cómo se llama este puente que están construyendo? Este puente es Antachaca, ¿no? Antachaca. Ajá, y este puente que une Santa Rosa, Talco, a las 3 comunidades, el camino de herradura principal de nuestro centro poblado. Muy bien, va a servir como punto de acceso para comunicarse con los diversos centros poblados, también aledaños acá al centro poblado de Anta. Y quisiéramos que también que nos comente, a ver, esta tradición que se lleva, ¿cuántos años ya viene trabajando la comunidad? En esto, claro, esto viene desde nuestros ancestros, ¿no? Años tras años, el Perufaina, lo que dice, ¿no? Lo que dice Hatun Faina del mes de agosto, ¿no? Antes llevaban 3 días, ahora es 2 días. Y seguimos cultivando nuestra tradición, ¿no? Y todos los esta faina consiste en que nuestras autoridades de turno lo llevan a cabo esta faina. Y en esta vez nos acaba de llegar el cargo para poder realizar esta tradición. Excelente. También si nos pudiese comentar, porque veo ahí a las mujeres, varones trabajando arduamente, pero también de todos modos están llegando los familiares o las esposas con chicha, hay caña también. No sé si nos puede mencionar, a ver, ¿cuál es la costumbre? Nárrenos. Nuestra costumbre de Perufaina, ahí está, ¿no? Lo que dice que romantes, guata y sientan, tanto varón y mujer, todos hacen la fuerza, una sola fuerza en cada barrio. Y también hay, también acompañado del rico chicha, ¿no? Lo que es de chicha de cora, y más la caña, las gaseosas, la coca, todo, ¿no? Y acompañado de todo con el famoso pincuyo. Pincuyo, qué bueno. ¿Nos puede mencionar qué cantidad más o menos de comuneros pertenecen aquí a Anta en esta faena? A ver, la cantidad. En nuestra comunidad de Anta somos prácticamente en estos momentos haciendo la faena costumbrista más de 200 personas, más de 200 comuneros, y que cuenta con más de 150 comuneros activos en este temporada. Muy bonito, la verdad, y qué lindo ver a toda la familia, la comunidad de Anta trabajar arduamente, unidos por un solo propósito, el bienestar de la población. De esta forma, entonces, vamos a seguir llevándoles a ustedes en transmisión y en grabación directo, TCT para ustedes. Tal vez tenga algunas palabras finales, a ver. Y por último, ¿no? Y a todos mis paisanos, residentes en diferentes lugares, ¿no? En Estados Unidos, Pucallpa, Lima, Argentina, en todo, a nivel nacional e internacional, que están ahorita conectados con su transmisión. Y les saludo a todos los que están visualizando en estos momentos. Muchas gracias. Vamos a estar volviendo más adelante con más de esta bella costumbre que se lleva en el centro poblado de Anta. Esto pertenece al distrito de Guaribamba, provincia de Tayacaja, Huancavelica.
Sí,
Va a bajar ya, álzalo de allá más.
Entran a sitio, Así como ellos tenemos que mandar estos días. Acá al menos nos toca, ¿no? Ah, Claro, acá al medio. O Axela que lo va a hacer. Sí, este loco. Este va a correr para acá, ajá, acá nos toca, para el menos nos toca. Los dos para que se junten los palos.